Bien, hermanos, estamos compartiendo lo que yo sentí de parte del Señor, que era una palabra para nosotros como iglesia este año, una idea, un concepto, porque esta iglesia, el mes de mayo, cumple 35 años de que el Señor la plantó, que permitió que este lugar estuviera dispuesto para que nosotros nos encontráramos. Entonces han sido 35 años de ver la mano del Señor, 35 años de ver sus milagros, de ver cómo el Señor ha obrado de una manera increíble. Para mí, pues, bueno, siempre es un motivo de agradecimiento cada aniversario por la vida de mi papá, el pastor Rogelio Nájera, que nos usó, por la pastora que sigue con nosotros, por su dirección, por ser fieles a la visión que Dios les dio, una visión que en su momento involucró un colegio para que nosotros estudiáramos, para que nosotros estuviéramos apartados y recibiendo una educación que no solamente incluyera las materias que normalmente se ven en la escuela, sino también muy metidos en la oración, en la adoración. Entonces, fue momentos de mucha bendición, pero la palabra del Señor es que el Señor todavía tiene más. Amén. Y eso nosotros necesitamos creerlo, que el Señor todavía tiene más. Y es una palabra que nosotros como iglesia, siento yo que necesitamos recibir y tomar esa convicción y ponerla en nuestro corazón y en nuestra mente, que el Señor todavía tiene más. Porque es muy fácil conformarnos, es muy fácil decir, bueno, pues ya, yo creo que hasta aquí llegué yo, a esto, los días anteriores fueron mejores. Y la Biblia nos invita a que no pensemos ni hablemos así. Con el Señor siempre lo mejor está por venir. Amén. El día de ayer en la boda de Omar y Karina, nuestro hermano Enrique Kenny compartía de este pasaje en las bodas de Caná, el primer milagro que hizo Jesús, que fue convertir el agua en vino, y la expresión y la sorpresa para todos, especialmente para el encargado del vino, fue: oye, todo mundo sirve el mejor vino al principio y dejan lo más aguado y dejan lo peorcito ya para después, pero tú has hecho lo opuesto, le dijo al de la boda. Y lo que él, a lo mejor ese maestro Salas no supo en ese momento cuando hizo esta aseveración, es que Jesús estaba detrás de eso. Y cuando Jesús está detrás, Él siempre guarda lo mejor para adelante. Amén. Por eso podemos siempre, hermanos, estar animados, por eso siempre tenemos que seguir progresando, siempre tenemos que seguir empujando, siempre tenemos que seguir pidiendo más. Y las semanas anteriores estuvimos viendo algunos ejemplos en la Biblia de gente que fue a más, y veíamos la vida de Eliseo en particular, un hombre que supo abandonar lo que lo podía frenar en el llamado que Dios había puesto en su vida y partido en su vida a través de Elías, el gran profeta de Dios. Y Eliseo aprendió a seguir a Elías a donde quiera que él fuera, aun cuando parecía que todo le decía que se quedara. Y cuando llegó el momento, vimos a un Eliseo que se paró cara a cara con Elías y le dijo: yo quiero el doble de lo que Dios te ha dado a ti. Imagínense, le dijo eso a Elías, a ese gran profeta de Dios que había orado y el cielo había cerrado sus puertas y no había habido lluvia, y luego había vuelto a orar y el cielo había vuelto a traer lluvia. Un hombre que él solo desafió al rey Acabe, a su ejército, de todos los adoradores de Baal, y ahí en el monte Carmelo, ¿verdad?, invocó al Señor y fuego descendió y consumió la ofrenda delante de todo el pueblo. A ese hombre Eliseo se paró y le dijo: yo quiero el doble de lo que tú tienes. Qué fácil hubiera sido para Eliseo, pues, conformarse con poquito menos, con la mitad, conformarse con, pues, nomás ahí a ver si algo de lo que te sobró, Elías, échamelo para acá. Ahora que ya te andas yendo, ahí lo que no vayas a usar. Pero Eliseo le pidió el doble. A mí me llamaba la atención, hermanos, porque como discípulos, como hijos, como seguidores, muchas veces vemos a nuestros maestros, a nuestros mentores como la estatura máxima y queremos solamente una parte de ellos.
Pero es necesario pedir lo que ellos quieren y pedir lo que necesitamos, porque Dios, hermanos, es una fuente inagotable de bendición. No nos agotamos a Dios. Tu petición no va a sorprender a Dios, ni lo va a dejar vacío en sus bodegas de bendiciones. El Señor siempre tiene más para darnos. Eso fue algo que entendió Eliseo. Así es que cuando llegó el momento, él le dijo: yo quiero una doble porción de lo que tiene Elías. Y aunque fue una prueba difícil la que el Señor le puso a Eliseo, en su corazón estaba tan claro ese deseo de obtener más, que él pasó la prueba. Recuerda, la prueba fue que Elías ascendió al cielo en un torbellino y el carro de fuego pasó entre los dos dividiendo. Y la atención de Eliseo no se fue con el carro de fuego, sino que permaneció su visión sobre Elías hasta que ascendió al cielo. Y esa fue la prueba. Eso fue lo que Dios probó su corazón para ver si él realmente podía recibir la doble porción. Y quería cerrar, hermanos, este tema de Eliseo y cómo el Señor nos llama a pedir más. Pero ahora quiero hacerlo desde una perspectiva diferente, así que voy a pedirle que vaya a 2 de Reyes 13, versículo 14. Y yo creo que este pasaje nos puede enseñar también mucho acerca de siempre estar anhelando más de Dios. No exactamente como lo hicimos viéndolo con Jacob, como lo vimos con Eliseo, sino a través de este rey, Joás. Dice 2 de Reyes 13, versículo 14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y él le dijo a Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él las golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y la primera parte del versículo 20 dice: y murió Eliseo y lo sepultaron. ¿Qué final escogió Dios para este hombre, para Eliseo? ¿Por qué? Es una historia un poco extraña, es una historia diferente, porque vemos ejemplos de reyes que Dios les dice una cosa y hacen otra, que Dios les dice algo y no lo hacen, y se les olvida, y luego tratan de encubrir, y luego tratan de como que guardar las apariencias. Pero aquí vemos a Joás haciendo lo que parece que el hombre de Dios le pidió, y aún así fallando, y aún así provocando el enojo del profeta que le había dado algo. Usted lo ve y dice: pues hizo lo que Eliseo le pidió, y además nadie le dijo que tenía que pegarle 5 o 6 veces. Él 1, 2, 3, y resultó que tenía que ser más. Pues, ¿por qué no le dijo a Eliseo? ¿Por qué no le dijo a Eliseo? Y a lo mejor a nosotros se nos viene a nuestra mente cuando, ¿verdad?, los papás de repente te daban una instrucción y tú pues medio que andabas con la cabeza en otro lado y hacías algo, y el otro: pero ¿por qué le hiciste así? Pues fue lo que tú me dijiste. Recuerdo que mi papá una vez, yo lo recuerdo así, en una bolsa de papel muy bonita, tenía mi papá así, y me pidió que echara unos libros, pero eran así como varios himnarios así pesados. Entonces mi papá: ayúdame a poner esos libros aquí en la bolsa. Entonces yo los agarro y los dejo caer así desde arriba, atravesado la bolsa así hasta el suelo. En teoría hice lo que me pidió mi papá,
pero en práctica, pues dice extremadamente mal, ¿verdad? Porque él quería que la bolsa que él estaba deteniendo pudiera contener esos libros. ¿Qué si lo hubiera hecho? Si no, yo los dejo caer así de sopetón. Y cuando vemos que el profeta se enoja, hermanos, a veces como que sí decimos, caray, pues ¿qué le pasó a Eliseo? Lo hubiera dicho desde el principio. Pero hermanos, yo creo que este rey sabía de qué se trataba. Y déjame le doy un poquito del contexto. Este rey Joás, encontramos su historia unos versículos más atrás. Dice el versículo 10, el año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria. Y déjame, nomás para recordar, ponernos en contexto, recordemos que la tierra de Israel, lo que, digamos, desde Josué había conquistado, lo que tuvo el reinado de David, se fraccionó 2-3 generaciones después de Salomón. Se fraccionó en el reino del norte, conocido como Israel, con su capital Samaria, y el reino del sur, Judá, con su capital en Jerusalén. Y en esta ocasión, bueno, los libros que narran acerca de los reyes siempre van intercalando las historias de los reyes de Judá, el reino del sur y luego el reino del norte de Israel. Y en esta ocasión pasa que los dos reyes tienen el mismo nombre, Joás, nomás que uno era rey de Judá y el otro era rey de Israel en Samaria. Y estamos hablando de Joás, el rey de Israel, el reino del norte. Ahí se desarrolló la mayor parte del ministerio de Elías y Eliseo. A Elías y Eliseo no los vemos en Jerusalén, los vemos principalmente en Samaria y los vemos principalmente con el rey de Israel. Y dice de este rey Joás, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, en ellos anduvo. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo y el esfuerzo con que guerreó contra Amasías, rey de Judá, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Joás con sus padres y se sentó Jeroboam sobre su trono, y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Así es que este es el contexto. Antes de esta historia con Eliseo, nos da un panorama amplio de la vida de este rey Joás. Y la característica que lo denomina es que fue un rey malo, un rey que no anduvo en los caminos del Señor. Así es que cuando tú lees la historia de Eliseo dando esta instrucción, tienes que recordar que fue un hombre malo, un rey de los que no estaban caminando en los caminos del Señor, ¿verdad? Y estaba por suceder, hermanos, la muerte de Eliseo. Y déjame decirte algo, después de la muerte de Eliseo, no se volvió a levantar un profeta como Eliseo y ni como Elías. Ya de ahí fue una decadencia muy constante hasta la invasión de los babilonios. Primero vinieron los asirios y después vinieron los babilonios. O sea, después de Eliseo ya se acabó ese momento, esa provisión de Dios de grandes hombres de guerra, de batalla, de grandes hombres que tenían el poder para dejar ciegos a un ejército como lo hizo Eliseo. Ya de ahí los reyes fueron solamente perdiendo batallas, hasta que eventualmente llega la deportación a Babilonia. Uno de los momentos en donde el pueblo de Israel casi quedó extinto ahí de ese lugar. Entonces, hermanos, este rey, aún malvado, sabía que la muerte de Eliseo significaba algo muy trascendental para la historia de Israel. Y aún así, siendo un hombre malo, un hombre que no reconocía a Dios, sabía que en Eliseo, con su muerte, iban a perder uno de sus grandes armas, por así podemos pensarlo, ¿verdad? Habían tenido a Eliseo solo había capturado todo un ejército, no sé si lo recuerdan, ¿verdad? Cuando los dejaron ciegos. Y entonces este hombre va y se acerca con Eliseo porque tiene ya la presión de los sirios y la batalla en contra de ti. Y leemos poquito antes, fíjese, a los sirios habían dejado reducir el ejército de Israel a 50 hombres de a caballo. 50. Aquí en las cabalgatas villistas vienen mucho más de 50. Todo el ejército de Israel eran 50 hombres de a caballo. 10 carros, yo creo que entre nosotros juntamos más de 10 carros, ahorita aquí. Y 10,000
de a pie. Era todo el ejército de Israel. Los sirios los habían reducido a eso, en una serie de batallas que tuvieron, no con Joás, sino con su padre Joacás, que encuentras en el capítulo anterior, en unos versículos antes, ¿verdad? 10,000 hombres solamente. Así es que esta era la situación que tenía el rey Joás. Y va con Eliseo. Déjame decirte, eso cambió todo. Porque el Señor no se puso a ver si había sido un hombre bueno este rey Joás. No se puso a ver cómo andaba el ejército. No se puso a darle estrategias de guerra. El Señor estaba preparando una victoria para su pueblo Israel. Solamente por su pacto y su misericordia con Abraham. No había nada que estos hombres hubieran hecho bueno. De hecho, hay una historia un poquito atrás, y discúlpenme, a lo mejor lo estoy llenando con muchos pedacitos de historias, pero solamente para dar un contexto que me llamó la atención. Estos 10,000 que le quedaron al pueblo de Israel, al reino del norte, los trató de contratar el reino del sur. Y ya les había pagado una lana que yo creo que no era poca cosa. Y el Señor les dijo: con ellos no vayas a ninguna guerra porque yo no estoy con ellos. Y este era el ejército que tenía Joás. Y este era el ejército que tenía que enfrentar a los sirios. Así es que este hombre sabía que dependía de Eliseo para una victoria sobre los sirios. Sabía que dependía de lo que el Señor hablara a través de Eliseo para que pudiera hacerle siquiera frente con su mini ejército. 10,000 nos pueden parecer muchos, pero imagínense, había ejércitos de 600,000, de 800,000. Llegar con 10,000 era irrisorio. Pero el Señor permite a través de Eliseo que dé una palabra. Y ese rey tiene que obedecer exactamente lo que Eliseo le había dicho. Y lo primero, muy sencillo, ¿verdad? Tiene que lanzar una saeta. Y Eliseo pone sus manos sobre el rey, trayendo una impartición de un poder divino. Y al salir esa saeta, Eliseo profetizó: hay una saeta de salvación para Israel. Hay una saeta que va a derrotar a los sirios. Y a lo mejor en español no se entiende muy bien, pero déjame decirte por qué pienso yo que este rey más o menos ya sabía por dónde iba la cosa con la instrucción de las flechas y golpear la tierra. Porque en inglés y en otras traducciones, Eliseo le dice al rey: tú vas a golpear a los sirios. Tú vas a golpear a los sirios con esa saeta de salvación. Y acto seguido le dice que golpee la tierra. La misma palabra. Entonces, yo creo que ese rey perfectamente entendió la conexión de que él iba a golpear a los sirios con que él tenía que golpear la tierra y va a ser victoria cada golpe. Yo creo que él sí lo entendía. Pero eso nos habla de una verdad muy triste que aún se hace presente en nuestra vida. Una verdad muy triste, hermanos, porque este rey se detuvo. Aún al saber que tenía la victoria, se detuvo. Golpeó la tierra 3 veces. Y verdad, vemos que el varón de Dios se enojó. No sé, a lo mejor el rey de Israel se agarró con las flechas y con toda su fuerza. Toda su fuerza. Pero la clave era la constancia. No era la fuerza con la que golpeara la tierra. Era la constancia, la consistencia. Yo como maestro de música les puedo decir a los jóvenes: es más importante la consistencia y la constancia en tu estudio que las horas que tú le puedes dedicar en un día. A lo mejor, ¿verdad? Un día tú quieres estudiar ahí tu instrumento 6 horas y crees que por eso, y sin haber estudiado nada toda la semana, no va a ser el mismo efecto. Siempre produce mayores resultados la consistencia y la constancia que la fuerza. Lo mismo pasa en el gimnasio. La gente que quiere un día, dice, se propone en enero que se va a poner en forma y van y pagan el gimnasio todo el año, y el primer día le meten todo el peso que pueden levantar, hacen 10 y luego se van a la otra máquina y todo el peso y lo sacan.
Receta para no volver al gimnasio, ¿sí nomás? Receta para no volver al gimnasio. ¿Cuál es la clave? La clave es estar mentalizarte que va a ser un proceso largo. La consistencia siempre va a llevar mayores resultados, ¿verdad? Que la fuerza solamente. Que el tratar de ganar una victoria con un solo golpe, o dos, o lo más 3. Y esto fue lo que este rey se había propuesto, hermanos. Y es muy triste, porque Dios tenía la victoria para este rey. Y yo estoy convencido que este rey entendía que cada uno de esos golpes que él asestara, no sé si esa es la palabra, bueno, le diera a la tierra, era una victoria. Y cualquier guerra contra un enemigo, vemos en la palabra de la Escritura que un enemigo no quedaba derrotado en una sola batalla. Era una serie de batallas que tenían que venir. Sobre todo cuando tienes solamente 50 caballos y 10 carros y 10,000 hombres contra un ejército multitudinario con mucho arsenal, mucho poderío. No iba a ser una sola batalla, pero aquí estaba este rey que se conformó con menos. Delante de un hombre como Eliseo, que no se conformó con lo que Elías tenía. Él dijo: yo quiero más, yo necesito más. Aún hay mucho que hacer. Vemos a Eliseo, él pudo hacer el doble de milagros de los que hizo Elías. El doble de milagros. Él también resucitó a un joven como lo hizo Elías. Y hizo cosas grandiosas porque no se conformó. Porque dijo: no es suficiente con lo que tienes tú, Elías. No es suficiente con lo que Dios ha hecho a través de ti. Yo necesito más. Y veíamos por qué necesitaba Eliseo más. Estos sirios, hermanos, estos sirios contra los que iba a pelear Joás, Dios los había llamado y había levantado a su rey para juicio sobre el reino de Acab, sobre las maldades que había hecho Acab, el rey de Israel. Entonces Joás estaba peleando contra unos sirios que Dios había levantado por juicio para Israel por la culpa de Acab. Y él necesitaba golpear la tierra una y otra vez para poder romper aquello, hermanos. Esa palabra de condenación que había sido traída por Acab sobre el pueblo de Israel no iba a ser fácil. Pero este rey se conformó con menos, ¿verdad? A lo mejor una victoria ya con eso, ¿verdad? Ahí está la frase tan conocida de dormirse en sus laureles. ¿Qué significa dormirnos en nuestros laureles? Ponerle Que la primera victoria, ¿verdad? Que los laureles representan una victoria, ya te duermes. Y es lo peor que puedes hacer. Y esta historia medio extraña de Eliseo con Joás nos muestra eso, hermanos. Nos muestra que no debemos conformarnos con lo mínimo, que no podemos conformarnos solamente con una victoria, con poder vivir tranquilos un día más, ya con eso es suficiente. Hermanos, necesitamos pelear esa batalla constantemente hasta acabar los enemigos. Hay enemigos que tú puedes pelear por las generaciones futuras. Hay victorias que tú vas a dejarle a tus descendientes si estás dispuesto a pelear la batalla. Pero esto fue un hombre, como vimos en otros casos de otros reyes. Mientras el Señor no traiga el juicio en mi vida, durante mi vida, durante el tiempo que yo estoy vivo, y se la traiga a mi hijo, a mi nieto, yo estoy chido, ¿verdad? Así hubo un rey que dijo del Señor. Yo creo que esa era la misma actitud de Joás. Con 3 victorias yo tengo, con 3 victorias yo salgo bien librado. Allá después los que vienen hay que leer como sea. Pero hermanos, Dios siempre tiene más. Dios siempre tiene más. Si tú te cansas, si tú te dices, ya con eso es suficiente, estás rechazando la gracia de Dios. Estás rechazando la victoria que Dios tiene para tu vida, la victoria que ya Dios te ha dado. Este era un hombre malvado, este era un rey que no había hecho nada para ganarse el favor de Dios.
estaban decimados en su ejército por las propias maldades de su padre, de su abuelo. Pero recibió por la gracia y la misericordia de Dios una victoria. Y él se conformó con lo mínimo. Se conformó con lo menos. No se aventó, no se extendió por todo lo que Dios tenía para él. Fue suficiente. No, yo con eso tengo 3 victorias, es todo lo que necesito. Y hermanos, hay un llamado a no dejar de golpear la tierra. La victoria nos ha sido dada. No sé cuántos han leído el libro del pastor Stephen Furtick. En español se llama Derrotando al charlatán, me parece. Crush the Shutterbox. Y en ese libro el pastor Stephen Furtick habla acerca de esta incesante voz de culpa y vergüenza que nos está hablando. Y durante todo el libro él está escribiendo cómo nosotros tenemos armas de fe para combatir esa voz de mentira y esa voz de derrota en nuestra vida. Y al final del libro la conclusión es esta historia. Y él escribe algo que me gusta mucho. Dice: me niego a renunciar a una victoria que Dios ya me dio porque estoy cansado de pelear. Esa es la actitud que nosotros necesitamos, hermanos. Estamos usted y yo parados en la victoria de Cristo Jesús. Si me acompaña ahí a Colosenses 2, versículos 13 y 15, nos da un panorama claro de dónde estamos parados usted y yo en nuestras batallas. Colosenses 2, 13 al 15. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa es la victoria que usted y yo tenemos en Cristo Jesús, hermanos. Estamos nosotros como este rey Joás, que no hemos hecho nada para merecer el favor de Dios, que no hemos sido de aquellos que la Biblia pone ahí una nota de que hicieron lo recto ante los ojos de Jehová. No eres el caso del rey Joás. Sin embargo, Dios, en su fidelidad y en su amor por su pueblo de Israel, a pesar de su pecado y a pesar de que él había levantado a los sirios por juicio contra Israel, Dios estaba trayendo una victoria y estaba poniendo delante del rey Joás el poder destruir a todos esos enemigos. Pero él se conformó con menos. Hermanos, de alguna manera yo creo que este rey sabía y entendía que cada uno de esos golpes no era un golpe a un enemigo, no era un espadazo, no era aniquilar a un enemigo. Estaba él solo en un cuarto que olía así como huele todos los cuartos de personas mayores, con un montón de pomadas y así. Y ahí estaba él, ahí se estaba librando la batalla, hermanos. Ahí en ese cuarto, junto al lecho de un hombre moribundo, parecía que no tenía nada que ver con una batalla, con una victoria, pero tenía todo que ver. Pero él no lo pudo asimilar, no pudo hacer la conexión completa de que en ese lugar se estaba librando, se estaba determinando el destino de su pueblo. No estaba él enfrente de los enemigos, no estaba él empuñando ahí una espada y blandiendo la verdad en contra de los sirios. Estaba probablemente de rodillas, con unas saetas en la mano y con una instrucción medio extraña del profeta de Dios. Pero ahí se estaba librando la batalla, hermanos. Él no había de llegar al campo de batalla a ver cómo le iba. Él iba a llegar al campo de batalla con un resultado ya determinado por lo que sucediera en ese cuarto. Y así de usted y yo, hermanos.
A veces sentimos que tenemos que andar peleando las batallas. A veces sentimos que tenemos que andar nosotros peleando, reclamando y haciendo todo eso. Cuando la clave está en el cuarto de intimidad, en la presencia del Señor. Ahí es donde se libran las batallas. Pero si no llegamos con una convicción y con un deseo de más, si no llegamos con una convicción de que Dios tiene más para darnos, nos vamos a detener muy pronto. Nos vamos a rendir. Vamos a dejar ir aquellas batallas que el Señor tiene para nosotros, porque nos conformamos con menos. Porque se hace un hábito en nuestra vida el andar con lo mínimo indispensable, ¿verdad? Lo mínimo, lo que necesito nada más, la gracia de Cristo para este día. Y necesitamos, hermanos, tener una convicción de que Dios siempre tiene más. Dios tiene más para tu vida. Él compró en la cruz del Calvario tu victoria sobre cualquier enemigo con el que tú estás peleando en esta hora. Usted y yo estamos peleando. Esa victoria está ganada. Esa flecha ya salió volando en Cristo Jesús y dio en el blanco perfecto la saeta de salvación sobre el Señor para tu vida. Gloria al Señor. En Cristo Jesús fue liberada la salvación sobre nuestros enemigos. Pero ¿qué tanto nosotros estamos convencidos de que queremos pelear? ¿Qué tanto nosotros estamos convencidos de que Dios quiere más? ¿Cuántos cristianos no viven con la idea de que con que a mí me dejen entrar al cielo, mira, con que se hace la mera orilla así como en el camión? Con eso ya me doy por bien servido. Ya nomás ahí, si la libramos. Y Dios tiene tanto para darnos, hermanos. Tanto para darnos. Hay vidas que necesitan que tomemos nuestro lugar. Hay vidas que dependen. A nosotros no lo vemos, leemos los versículos, leemos las frases, pero había ahí hombres que habían de morir. Había ciudades que iban a ser saqueadas porque este rey no estuvo dispuesto a continuar golpeando la tierra. Hubo niños que murieron por eso. Hubo ciudades que no fueron liberadas por eso, porque este rey se detuvo. Y así nosotros, hermanos, con la victoria que Cristo Jesús nos ha dado, que costó tanto, tan costosísima la victoria que usted y yo hemos recibido de Cristo Jesús, pero dispuestos a conformarnos con lo mismo. Dígame usted, si el Espíritu Santo, como el profeta, como el hombre de Dios, no ha de enojarse al ver cristianos deteniéndose, rindiéndose en su lucha cuando la victoria está ganada. No habría de enojarse el Espíritu Santo como se enojó Eliseo, hermanos, con este rey malo, que no tenía ejército, no tenía... había una sentencia de Dios contra ese rey por la maldad de su padre y de su abuelo acá. Y cuando Dios le da la victoria, Él se conforma con lo mismo. Hermanos, que nosotros tengamos y vivamos en la convicción plena de que la victoria está ganada, que no depende de nosotros, no depende de qué tan bien hagamos nuestras estrategias, de qué tanto fuerza le metamos a cada golpe. Tiene más que ver con nuestra confianza y nuestra convicción de la victoria que tenemos en Cristo Jesús. De que no es una batalla que termina pronto, no es una batalla que es vamos rápido y ya. Yo quiero una buena vida para mí. Solamente quiero el cristianismo que me saque de las adicciones y ya. Quiero el cristianismo para que me enderece ciertos aspectos de mi vida que yo sé que me hacen daño, que yo sé que no están bien, pero es lo mínimo. Con eso me conformo yo. Y Dios tiene tanto para darnos. Pero nos cuesta. El costo es esa convicción de querer derrotar al enemigo. Esa convicción de que Dios tiene más. De que no es suficiente una victoria. Hay victorias que hay batallas que se tienen que pelear para las siguientes generaciones puedan ser libres de eso. Ahí en los últimos versículos, ¿verdad? Del
capítulo 13 de Segunda de Reyes dice: y murió Hazael, rey de Siria, a quien Eliseo mandó ungir por rey. Él era un sirviente del rey de Siria y Eliseo lo mandó ungir porque es una palabra que recibió Elías, ¿verdad? Y este rey Hazael, rey de Siria, fue el que les puso una buena a todo el ejército de Israel. Y dice: y reinó en su lugar Ben-Hadad, su hijo, y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra en mano de Joacás, su padre. 3 veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades a Israel. Esas 3 golpes significaron 3 ciudades. Pero había más ciudades, hermanos. Había más ciudades que necesitaban ser reclamadas para el reino de Dios. Y este hombre se conformó solamente con 3, cuando Dios quería darle una victoria completa. Es necesario, hermanos, ahora que vamos a tomar los elementos de la Santa Cena, entendemos que Cristo Jesús vino y que su cuerpo fue partido, que su sangre fue derramada. Pero el Señor mandó a sus discípulos que tomaran de ese cuerpo, que bebieran esa sangre. De las primeras veces que Jesús lo mencionó, fue un choque para todos. Fue un choque. En la cultura judía no había nada de eso. ¿Qué es eso de comer carne, beber sangre? Nada de eso. Pero nos deja una enseñanza de la parte que tenemos usted y yo en la victoria de Cristo Jesús. Su victoria es mi victoria. Ahí en la cruz, Él ganó la victoria para mi vida, pero es necesario que yo tome y que lo hagan constantemente. Él le mandó a sus discípulos: cada vez que la hagáis. No dijo una sola vez, pero una vez que lo hagas en tu vida. Él dijo: tiene que ser algo constante. Estar recordando, estar tomando, siendo copartícipes de la victoria que Cristo Jesús ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Este pan, este vino nos recuerda esa victoria. Nos recuerda que tenemos que seguir golpeando el piso, no porque los enemigos estén ahí siendo acabados, sino porque Dios está viendo nuestro corazón. Dios está viendo con qué tanto nosotros nos conformamos. ¿Cuánto es suficiente para ti? Yo nomás necesito esto de parte del Señor. Cuando Él dio todo, cuando su cuerpo fue partido y su sangre derramada, y nosotros nos hacemos menos, hermanos. Necesitamos tomar este cuerpo recordando el sacrificio de Cristo Jesús, beber este jugo recordando su sangre y haciéndolo parte de nosotros, no conformándonos con menos. Dios nos dio una parte muy pequeña, no depende de nuestras habilidades, no depende de nuestra capacidad para pelear, depende de nuestra capacidad de creer en su victoria. Amén. Vamos a orar, hermanos, que el Señor traiga esa convicción de que Él todavía tiene más para darnos. No solamente que Él murió en la cruz para que usted fuera al cielo. Él quiere un propósito para tu vida. Él quiere que impactes personas que necesitan conocer a Dios a través de lo que tú haces. Y si nosotros nos estamos conformando con menos, van a quedar ciudades sin liberar. Necesitamos esa convicción. ¿Por qué no te pones de pie?